quien ha podido llenar el vacío que está o que ha estado dentro de nosotros, o que pueda estar en nosotros. Solo Él es quien lo llena, solo Él es quien sacia. Por eso decía la canción que no encontraba las palabras cómo expresar lo que había sucedido en su vida. Quizás con palabras no podemos a veces expresar, pero sí con acciones podemos hacer muchas cosas. Amén, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí con ustedes. Y queremos que la palabra, el mensaje del día de hoy pueda dar en el blanco, vamos a decirlo así. Y que pueda llenar quizás vacíos que puedan haber en nuestras vidas, completarlo con su palabra y que la podamos poner en práctica prontamente. Amén. Bien, vamos a dar inicio entonces. Quisiera que busque la carta a los Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mientras buscamos ahí la cita, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy. En Genesaret somos la familia del Señor. Siéntase como tal. Es casa de alabanza, casa de oración. Y pedimos al Señor que pues nos ayude en esta mañana. Padre, volvemos a acercarnos delante de ti, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, el mensaje del día de hoy. Padre, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana. Que seas tú dirigiendo mis palabras, Señor. Amén y amén. Bien. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás en su versión dice de otra manera. A ver, ¿cómo dice la suya? Acerquémonos. Acerquémonos. Pues confiadamente en el trono. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Casi todas las versiones dicen lo mismo. Ahora cuando nos vamos al versículo 14, anterior a este, porque aquí el apóstol nos está diciendo que gracias al Señor, a Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente. Solo gracias a Él podemos acercarnos confiadamente. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente? Vamos a leer los versículos que están adelante, 14 y 15, y dice así. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí está la clave de esto. Que ha entrado, en otra versión dice que ha traspasado el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe. ¿Qué debemos hacer? Firme en la fe. ¿Pero por qué? Porque Él ha traspasado o ha entrado en el cielo. Debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compararse, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Entonces, gracias
gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias al Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran o nuestro sumo sacerdote. Que Él es el único que ha traspasado o que ha llegado al cielo. ¿Ok? Y Él, siendo uno como nosotros, con debilidades, ¿verdad? Fue el único que pudo superar las pruebas sin pecar. Entonces, por eso dice, acerquémonos confiadamente. Y este acerquémonos confiadamente quizás es muy propicio para esta semana que comienza hoy, que es la Semana Santa, que es la Semana Santa para algunos, o es una semana especial para algunos. No precisamente porque la llamemos santa quiere decir que es santa, porque la gran mayoría asume que es santa, porque todo el mundo dice que es santa, pero incluso va a la iglesia a hacerla santa o hacer la semana santa por unos momentos, en el momento que entra a la iglesia y después que sale, ya de ahí ya no pasó más nada. Yo sé que para los que estamos aquí, los que hemos y entendemos lo que es el camino del Señor, todos los días, toda la semana, procuramos ser que sea santa para nosotros. Amén. Y procuramos ser santos como Él dice que seamos santos. Entonces, es oportuno para esta semana que comienza hoy decir, acerquémonos confiadamente. Tiene que haber esa confianza, esa seguridad. Dígale al que tiene al lado, tiene que haber confianza. Tiene que haber seguridad. Como hijo, como hermano, tenemos que saber lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Acerquémonos confiadamente. Y cuando está hablando del sumo sacerdote, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, y ahí donde entramos en materia como tal, llevándolo al contexto de lo que estamos hablando. Anteriormente, solo una sola persona podría acercarse a Dios, y era a través del sumo sacerdote. Y era solamente una vez al año que había que hacerlo, o que se hacía una vez al año. Y ese sumo sacerdote que hacía sacrificios en la presencia de Dios, delante de Dios, ¿verdad? Él tenía que pasar por 3 fases. Dígale conmigo, tiene que pasar por 3 fases. Primera fase, tenía que pasar por el atrio. Si no caía templado ahí, íbamos bien. Después, la segunda etapa, la segunda fase, ¿verdad? Al lugar santo. Si no caía ahí, seguíamos pasando la prueba. Y después, la tercera y última fase, que es al lugar santísimo. Era la misma presencia de Dios, ¿ok? Y ahí era donde se hacía el sacrificio. ¿Ok? ¿Para qué? Para llevar las ofrendas al Señor y nosotros pudiéramos estar libres de pecado. O el pueblo pudiera ser libre de pecado. Ahora bien, nosotros hoy, literalmente, podemos pasar esas 3 etapas o esas 3 fases solamente acercándonos confiadamente. ¿Por qué? Porque ya Jesús pasó esas 3 etapas. Dice que, y la podemos comparar, estando aquí en la tierra, dice que traspasó los cielos. ¿Usted sabe lo que significa traspasar los cielos? Cuando tú lanzas un cohete al espacio, hermano, hecho lanzar un cohete al espacio, ¿verdad? O lanzamos a algunos hombres al espacio, ¿verdad? Siguen estando entre nosotros, aunque estén a cierta distancia o muy lejos. Pero Jesús no. Jesús traspasó eso. Más allá de los cielos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Traspasar los cielos. Yo creo que una mente limitada como la nuestra, todavía tendríamos que
que instruirnos ahí más, ¿verdad? Para poder entender eso que es traspasar los cielos. Pero aquí, literalmente, el Señor está diciendo, yo he traspasado los límites para que tú te puedas acercar a mí confiadamente. Yo he hecho lo que tenía que hacer, o hice lo que tenía que hacer, para que tú pudieras traspasar los cielos y acercarte a Dios Padre. Eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor hoy. Él ha hecho lo que tenía que hacer, lo que tuvo que hacer para podernos acercar confiadamente. Y obviamente aquí los que sabemos de lo que es tener una relación con Dios, los que entendemos lo que es tener una relación con Dios, está hablando de eso, de que tú puedes acercarte a Dios, bien sea en la semana oportuna, o bien sea en la semana menos oportuna. Debemos acercarnos a Dios. Aquí estamos hablando sencillamente de la búsqueda que debemos tener nosotros como hermanos de Jesucristo y como hijos de nuestro Padre, acercarnos confiadamente, como una relación entre padre e hijo. Acercarnos confiadamente. Pero sabe, a veces la culpa, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, hace que haya una pared o una piedra se entrometa en ese acercarme a Dios confiadamente. Y sabes, es normal que nos sintamos culpables a veces, o que tú y yo no nos sintamos dignos de acercarnos a Él. Pero sabes, te tengo una buena noticia. Dile ahí al que tiene cerca, te tengo una buena noticia. No tienes que sentir culpa. O está bien que sientas culpa. Lo importante es no que te caigas, ni cuántas veces te caigas, sino que tengas la intención de levantarte. Y que te puedes levantar, ¿verdad? De la mano y confiando que el Señor te dará la fuerza para seguir adelante. Amén. Entonces lo importante aquí, mis hermanos, es la confianza que tenemos con el Señor. ¿Qué tanta confianza tiene usted o tenemos nosotros con el Señor? ¿Sabe? Cuando yo le quise poner título a este mensaje, no supe qué ponerle. Pero si tengo que definirlo, o tengo que ponerle un título, le pondría confianza ilimitada en Jesucristo. Debemos tener una confianza ilimitada en Jesucristo. O vamos a llamarlo fe. Debemos tener una fe ilimitada, pero gracias a Jesucristo. O la tenemos por gracias a Jesucristo. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él traspasó los cielos para que tú y yo podamos estar firmes en la fe. Hoy yo puedo decir que estoy firme en Jesucristo porque Él vino, ya sabemos lo que hizo, la obra que hizo maravillosa, de sacrificio para el perdón de mis pecados. Por eso yo ahora puedo acercarme a Él. Como quiera usted llamarlo, bien sea con una piedra por delante o con 2 o 3, ¿verdad? Pero poder decir con sumisión, con humildad o humillados delante de Él, me acercarme a Él y decir, aquí estoy, Señor. Me caí otra vez. Pero ayúdame. Dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Y a veces nos falta de sabiduría para entender las cosas. Y dice su palabra que le pidamos. Pídeme sabiduría y yo te la daré ilimitadamente. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Sabiduría? ¿Qué necesita el hermano Romero hoy? ¿Sabiduría? ¿Qué necesita el hermano Juan hoy? ¿Sabiduría? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas confianza? El Señor dice, pídemela. Yo te la voy a dar. Amén.
Entonces, entendiendo la forma, la manera en que nosotros debemos acercarnos confiadamente, dice al trono de la gracia, acercarme al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Es decir, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Acerquémonos a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos ese derecho? Porque Dios le ha dado a Jesús toda potestad. Diga conmigo, toda potestad. Se le ha dado a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que Él ha traspasado los límites. 28, 18. Es decir, que Él nos ha dado una confianza para que tú y yo hoy podamos alcanzar misericordia y favor de Dios. Pero saben, a lo mejor usted puede decir, o podemos decir que, pero eso es fácil. Yo sé lo que tengo que hacer, tengo que acercarme a Dios, orar todos los días, y de repente tu oración no es de todos los días. O me refiero a la de acercarte a Dios, sino que a veces tus oraciones son de dar gracias por los alimentos, o de dar gracias por lo obtenido en la semana. No sé. Y tú puedes decir, eso es suficiente. Yo con eso es suficiente para alcanzar la misericordia de Dios. Pero sabe, cuando tenemos a un Dios que ha traspasado los límites para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros confianza, para decirte, te doy plenas, aquí te entrego esto, ten la confianza aquí, de tú a tú. Ya no hay quien te separe de mí. Amén. Aquí estoy yo soy el encargado de llevar el mensaje que tú tienes. Porque quiero alcanzar misericordia y favor. Claro, a mí me conviene, porque si no después no me vaya a venir la chamba, o mi primera chamba. O porque si no después soy un malagradecido porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo necesito alcanzar el favor de Dios, alcanzar la misericordia de Dios. Pero más allá de nuestro interés, porque no se trata de ustedes solamente, sino de todos nosotros. Dios fue más allá de nuestros intereses. Porque saben, en algún momento se va a dar, o como dice aquí, para alcanzar misericordia y favor en el momento oportuno socorro, y el oportuno socorro, para el oportuno socorro. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hay momentos donde necesitamos socorro, auxilio, ¿verdad? Tenemos que hacerle así al Señor, ¿verdad que sí? Tenemos que decirle, ya no aguanto más, pero a Él. Y Dios dice, Dios aquí nos está diciendo por medio de la carta del apóstol Pablo, que le escribió a los hebreos, nos está diciendo, hey, ten la confianza suficiente de acercarte. No tengas temor, acércate. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué necesitas? Yo te lo puedo dar. Y yo quiero poner un ejemplo, ¿no?, de algunos momentos oportunos donde se necesitó socorro, auxilio. Y quiero mencionar varios, de los cuales el primero pudiéramos decir que sería un momento oportuno para Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Muy oportuno. Y aquí vienen las situaciones, ¿no?, que se nos presentan. Y es donde nosotros podemos decir,
cónchale, Dios me ha dado la oportunidad de acercarme a Él diariamente, yo poder, en la medida que yo me acerque a Él diariamente, yo poder ganarme el favor de Dios en el momento que no lo necesito, para que en el momento que yo lo necesite pueda alcanzar el favor de Dios. ¿Se entiende? No por interés, aunque nos conviene a nosotros, pero no por interés, sino que cuando venga esa situación, entonces yo poder clamar a Dios y Él venir en mi socorro. Amén. Y Él venir a socorrerme. Y Él venir a ayudarme, a darme la salida. Y en esta situación que vamos a explicar el día de hoy, quizás algunos no los conocen y yo les invito a que lo busquen en algún momento que tengan, si es posible mañana, antes de iniciar su oración matutina o su relación con Dios, como lo quiera llamar. Búsquelo y léalo, si no lo sabe. Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 personas, amigos de Daniel, por cierto, que fueron llevados de su tierra a otro lugar. Y a esas personas les encontraron 10 veces mejores que los demás que estaban allí. Y les dieron asignaciones especiales de gobierno. Pero en ese gobierno, en un momento se dio un edicto donde tenían que adorar los dioses de esa gente. Y era obligatorio. Y Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Nabucodonosor era. De oro, altísima, grandísima. Y todo el mundo tenía que adorar esa imagen. Y obviamente estas personas, como eran temerosas de Dios, no se iban a inclinar ante otros dioses. Y no lo hicieron. Y al no hacerlo, hubo alguien que siempre, esto están faltándole el respeto al rey. Fueron y acusaron a estos jóvenes de que no estaban inclinándose ante la estatua, pues. O estaban desobedeciendo las órdenes del rey. Y resulta ser que el rey los convocó y les vengan acá un momentico. ¿Es verdad lo que me está diciendo esta gente? Que ustedes no se inclinan ante la estatua. Pues yo ahora les voy a dar la oportunidad. Y al sonar esto y al sonar aquello, ustedes van a tener que inclinarse. Y quiero que por favor leamos la respuesta que les dieron estas personas. Vamos a buscar, por favor. Y ayúdenme ahí porque ahí sí no traje Biblia. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron estos hombres temerosos de Dios? Cuando se encontraron en un aprieto, porque la sentencia que tenían los que no se inclinaran ante esa estatua de oro que el rey había creado, era que iban a ser echados a un horno en llamas. Es decir, los iban a matar, pues. No importa cuál fuera la manera. Los iban a echar a un horno y se iban a morir, quemados, pues. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. ¿Quién me puede ayudar con los 3 versículos? Sadrach, Mesach y Abednego Respondiéndole al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces, mire la situación. Él les dijo, vamos a ver si no lo van a hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No tenemos que discutir nada. Lo que ya usted dictó, hágalo. Nosotros no, lamentablemente no lo vamos a poder cumplir, no vamos a hacer eso. Es decir, que ellos mantuvieron una fe ¿qué? Firme. Y aquí dice el apóstol Pablo: por cuanto Cristo traspasó los cielos para perdonar nuestro pecado, para darnos la salvación, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos.
Y ellos vinieron y le dijeron, no vamos a hacer eso. Bien sea que Dios nos salve de usted o no, igualito no lo voy a hacer. O sea, sin importar lo que Dios decidiera. ¿Sabe qué significa eso? Lo que hablamos la semana pasada. Primero tenían confianza, pero estaban humillados a la voluntad de Dios. Es decir, no me importa si Dios me salva o no me salve. Yo estoy seguro, yo estoy confiado de que no lo voy a hacer, porque si hago eso, peor me va a ir. Amén. Entonces esta era una situación. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esta situación? De amenaza, de persecución. Tenían una situación difícil. ¿Será que en una situación de amenaza vamos a flaquear nuestra fe? Porque queremos ganar esta vida. Sadrac, Mesach y Abednego no lo dudaron. Y dice que el horno fue calentado 7 veces más, para que usted conoce la historia, ¿verdad? Y mandaron a llamar a los hombres más fuertes que habían para amarrarlos y echarlos en el horno. Pero volvemos a la semana pasada. Y aquí los padecimientos que tenía Pedro, que había visto los padecimientos de Cristo y los que él había experimentado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pudieron experimentar la gloria de Dios, o él pudo experimentar la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Sadrac, Mesach y Abednego? Vino el mismo Señor, o vino un ángel a guardarlos de que no fueran quemados allí, de que no murieran allí en ese momento. ¿Por cuanto qué? Por cuanto le dieron la honra a Dios y se humillaron a la voluntad de Dios. Entonces él vino ¿en qué? A socorrerlos, a darles la salida. Cuando estos hombres agarraron y los abrieron el horno para echar, dice que los hombres fuertes cayeron, pum, pum, muertos. Y Sadrac, Mesach y Abednego cayeron también, pero dentro del horno. Y dice que cuando Nabucodonosor se asomó a ver, dice, pero bueno, no los echamos, a estas dos personas cuando las lanzamos, no las lanzamos amarradas, porque yo los veo sueltos. Además, no fueron 3, porque yo veo 4. Y uno de los 4 parece un ángel. O quizás en la otra versión dice, resplandece como un Dios. Y los llamó, fulano, 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 ven acá. Y ellos salieron. ¿Qué era lo normal? Lo normal era que la ropa por lo menos se agarrara candela, los pelos salieran todos quemados. Pero el Señor los guardó de todo eso. Salieron ilesos. Dicen que ni siquiera un pelo se les quemó, ni las vestimentas se les quemaron. Entonces, Dios va a venir en el momento oportuno. Dios va a venir en el momento justo a socorrernos, siempre y cuando nos acerquemos confiadamente. 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 Entonces, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, lo pesado de esto, que no es una semana nada más, sino que fue un acto poderoso que hay que celebrar todo el tiempo, que hay que celebrarlo porque lo celebramos también cuando hablamos de ello. Cuando alguien me pregunte a mí, ¿qué pasó conmigo? Yo le puedo dar una respuesta sabia que viene de Dios diciéndole, es que no soy yo, es Él. Poniéndolo a Él en primer lugar. Fue Él quien me libró, fue Él quien me dio gracia. Me permitió la gracia de poder acercarme a Él. Me dio la gracia para acercarme a Él. Ahora vamos a poner otro escenario. El de Daniel es la misma amenaza, ¿verdad? La misma amenaza cuando lo lanzaron a los leones. Es de mismo de amenaza, pero también Dios lo libró, ¿verdad? Ahora, miren esta situación, una situación de muerte. Y vámonos a los evangelios.
Juan, el capítulo 11 de Juan, donde habla de la muerte cuando murió Lázaro. Dice que le fueron a dar aviso, que su amigo estaba enfermo, y Jesús dijo, no, yo me voy a quedar un rato más aquí porque esta enfermedad no es para muerte, es para vida y para dar gloria a Dios. Se quedó un tiempo más y pasado unos días dijo, ahora sí nos vamos a ir a despertar a nuestro hermano Lázaro que está durmiendo, refiriéndose a Jesús a que había muerto. Y el que conoce la historia sabe que llegó Jesús al lugar, lo recibió Marta, después María, y las dos dijeron lo mismo, si hubieses estado aquí, no hubiese vuelto mi hermano. Y Jesús le dijo, pero es que tu hermano va a vivir. Sí, yo sé que él va a resucitar en el postrer día, porque, ¿saben? Nosotros tenemos esa esperanza, ¿sabía usted? Que los que hemos creído en Cristo, aun cuando este cuerpo muera, nos vamos a volver a encontrar con Él, con ellos y con Él, con mismo Jesús. ¿Ok? Y dice, Él promete darnos un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Es la vida eterna, lo que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio, la vida eterna, la salvación. Entonces ella estaba clara, yo sé que va, pero yo no quería que se fuera, yo quería que todavía estuviera conmigo. Pero no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho, hermana Miriam, que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, mi hermana Mónica, que si crees verás la gloria de Dios. O la vecina, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y una de ellas dijo, yo sé que si tú lo que le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Cuál era la situación? Un caso perdido para el ser humano. Se había muerto. Pero Jesús vino. Dijo, ¿dónde lo pusieron? Llévenme. Quiten la piedra. Y vienen, lo humano se vuelve a salir. ¡Ey, pero es que ya tiene 4 días, ya huele feo! ¿No te he dicho que si creéis ver la gloria de Dios? Quítenlo ahí. Quitaron la piedra y llamó al que estaba muerto. Levántate y sal, y el muerto se salió. Vino a socorrer a Marta y a María y a Lázaro. Vino en el momento oportuno. Pero saben, aquí hay algo que es lo que a mí siempre me retumba de esta historia. Y es que Jesús antes de llamarlo, hizo una oración al Padre mirando hacia arriba. No hizo mirando hacia abajo, mirando hacia arriba. Y dio gracias. ¿Por qué? Terrible. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Pero solo lo digo en voz alta para que estos crean también. Y lo llamó y lo resucitó. Yo deseo que el Señor venga hoy, que sea el momento oportuno para nosotros hoy. Y que cualquier situación que hoy estemos pasando, cualquier cosa que se haya metido como piedra de tropiezo, cualquier cosa que haya querido impedir o que quiera impedir, lo que Dios quiera hacer con nosotros, con usted, conmigo, con esta iglesia, esto se acabe. Y que podamos obtener el auxilio de Dios en el día de hoy. Ahora voy a otra situación y con esto termino. Situación de llamado. ¿Sabes? Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos estar en el trono de la gracia de Dios, ante la misma presencia de Dios, y necesitamos alcanzar misericordia y necesitamos el favor de Dios
para la tarea que se nos ha sido encomendada. ¿Qué tarea se nos ha sido encomendada a nosotros? A nosotros se nos ha dado una tarea que es la gran comisión, de ir y hacer discípulos y este llamado que usted sabe. ¿Qué hay de esa situación en nosotros? ¿Qué hay? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer? ¿Acercándonos confiadamente para que Él dé de su gracia, nos dé de su gracia? ¿Sabe? Esto no es un asunto sino más de creer, de verdad se los digo, esto es un asunto de solamente creer y de confianza, por supuesto. Pero sabe, en una oportunidad Pedro, y lo hablamos la semana pasada también, Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ah, está muy bien. Apacienta mis ovejas. Segunda vez lo mismo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Tercera vez. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro ya ahí lo empezó a dudar, ¿me entendés? Bueno, Señor, tú conoces los corazones, tú sabes que, tú más que nadie sabes que yo te amo. Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Cuida a mis ovejas. Y cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, o mejor dicho, este escenario como tal, necesitamos, más que nada, acercarnos al Señor. Porque en una oportunidad, Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Mire, cuando la cosa se aprieta, la duda, hermano Juan, cuando la cosa se aprieta, la duda quiere venir a gobernar donde Dios debe estar. Cuando la cosa se aprieta, mi hermana, me olvidó el nombre, Indira, viene la duda y quiere venir a apoderarse de donde Dios tiene que estar. Pero si nosotros nos acercamos confiadamente, vamos a hallar gracia y misericordia. No solamente para el momento oportuno, sino también para hacer la obra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo no voy a hacer llamado ni nada, pero sí quisiera que cantáramos esa canción.